Muy buenos días con todos. Hoy, 31 de marzo del año 2025, vamos a dar inicio a la edición 17 del ciclo de conferencias virtuales denominada Lunes Universitario. Esta conferencia se titula Responsabilidad Civil derivada del incumplimiento de obligaciones ex lege, que va a estar a cargo de la doctora Lucero Ramírez Izaguirre. La doctora Lucero Ramírez es abogada especializada en litigios y arbitraje. Eh, Se ha especializado también en Derecho Civil Patrimonial y Derecho de Seguros. Es becaria del séptimo Programa Internacional de las Naciones Unidas, corresponsal en el Programa Internacional de Litigio y Arbitraje en Latinoamérica, México. Cursa especialización en Derecho de Seguros en la Universidad de Salamanca, España. Es autora del libro Nulidad del Contrato de Seguro y de diversos artículos especializados en materia de Derecho Civil Patrimonial. Actualmente es docente en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. La presente conferencia tiene una duración de 60 minutos aproximadamente, al cabo de la cual habrá la posibilidad de que los participantes puedan realizar las preguntas que consideren conveniente por el lapso de 20 minutos, digamos, aproximadamente. Entonces, sin más, ya dejamos en el uso de la palabra a la doctora Ramírez para el inicio de su conferencia. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Buen día con todos los presentes. Quiero primero agradecer al Ministerio de Justicia y particularmente al Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos por la gentil invitación a poder participar de esta conferencia virtual en la que abordaremos un tema sumamente problemático y de actualidad que refiere a la responsabilidad civil derivada del incumplimiento de obligaciones ex ley. Para poder ingresar a analizar esta problemática, es necesario situarnos en el contexto que deriva justamente la respuesta a la pregunta que en unos momentos más vamos a formular. Cuando nosotros pensamos en responsabilidad civil, si bien es cierto que la ubicamos como una institución, como una materia, como aquel que nos va a dar el instrumento necesario para aquel sujeto que le resulte lesionado ante un evento dañoso de poder tener un resarcimiento, porque tiene el derecho de recibir un resarcimiento y por otro lado se tiene el deber de resarcir cuando se genera algún supuesto de evento dañoso. Esta institución de la responsabilidad civil, a su vez, tiene diversas categorías que, al configurarse, van a permitir la tutela jurisdiccional efectiva. En particular, cuando hablamos de responsabilidad civil, nosotros pensamos en un sistema binario de la responsabilidad civil. Esto es, responsabilidad civil contractual o responsabilidad civil extracontractual. Cuando nosotros pensamos en este régimen de la responsabilidad civil, particularmente el contractual, siempre pensamos en que estamos ante una obligación indemnizatoria, propiamente resarcitoria, ¿no? Generada porque se ha incumplido alguna obligación que habría sido pactada por las partes en un contrato. En el contrato puedo identificar el condicionado, las cláusulas, cláusula primera, segunda, tercera. Quizás en la cláusula tercera están las prestaciones y contraprestaciones de las partes y por ende allí se encuentran las obligaciones plenamente identificadas. Si alguna de las partes incumpliera la obligación estipulada en el contrato, entonces esto podría dar lugar al resarcimiento por daños y perjuicios y la parte perjudicada podría interponer una demanda en el ámbito de la responsabilidad civil contractual. Por otro lado, podemos encontrar también al sistema de la responsabilidad civil del sistema binario por responsabilidad civil extracontractual, donde no existe un pacto entre las partes, donde no ha existido un contrato previo entre ellas, las partes quizás inclusive no se conocieron nunca, sino hasta el momento del evento dañoso, pero lo que sí hay en la responsabilidad civil extracontractual es un deber de no causar un daño a otro, un deber genérico que se traduce en el principio del neminem ledere, ¿no? 1969 del Código Civil, por ejemplo, en este caso. Aquí todos, cada uno de los presentes en esta conferencia virtual, tenemos un deber de no causar un daño a otro, es un deber general hacia todos.
y que si se llegara, si se llegara a generar algún evento dañoso, vamos no solamente a tener ya ahora un deber que se tenía de manera persistente, sino que ahora vamos a tener una obligación, ¿no? El obligo, de resarcimiento del daño. Ahora bien, si bien a nivel de la doctrina o tradicionalmente podemos hablar de la responsabilidad civil contractual y extracontractual, e inclusive si aterrizamos en el caso peruano, podemos identificar en el artículo 1314 del Código Civil, cuando se regula la responsabilidad civil propiamente por inejecución de las obligaciones, allí podemos identificar casos de responsabilidad civil contractual. Algún caso de responsabilidad civil médica. Uno acude a un establecimiento de salud para que se le practique alguna intervención de cirugía estética, ¿no? Se produce algún daño derivado de la cirugía estética, algún supuesto de responsabilidad civil contractual, porque podría haberse vulnerado la diligencia ordinaria, quizás el cumplimiento de protocolos médicos y demás, ¿no? Hay un pacto contractual y uno podría decir que estamos en el artículo 1314 del Código Civil. Si, nuevamente, caso peruano, se produce un accidente de tránsito, estamos ahora en el ámbito del artículo 1969 del Código Civil. Aquel que causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo, ¿no? Entonces, no tendríamos, en principio, alguna duda de identificar cuándo estamos ante el régimen contractual, ejecución de las obligaciones en el Perú, o el régimen de la responsabilidad civil extracontractual 1969 del Código Civil. Sin embargo, doctores, colegas, lo cierto es que la realidad va más allá de eso. No es tan sencillo, no es tan sencillo en general todos los casos como los que se he planteado de ejemplo, donde se puede identificar el régimen de la responsabilidad civil aplicable. Así como podemos identificar de manera clara cuando hay un pacto contractual y cuando no lo hay, y se podría decir que en principio estamos ante la regla de la responsabilidad civil contractual y la regla de la responsabilidad civil extracontractual en este caso, lo cierto es que no todos los casos eh, esta identificación es sumamente clara. Ocurren algunos supuestos de responsabilidad civil en el Perú donde, inclusive existiendo una relación jurídica contractual previa, se sostiene, digo se sostiene porque lo iremos descubriendo a medida que avancemos en la conferencia virtual del día de hoy, se dice que aún existiendo una relación jurídica contractual previa, no necesariamente todas aquellas obligaciones se derivan de este contrato, o inclusive se dice que si hay alguna obligación proveniente de la ley, entonces la consecuencia jurídica no necesariamente va a ser de reclamar los daños y perjuicios en el ámbito contractual, aún existiendo el régimen de la responsabilidad civil contractual porque había un pacto previo. Y algunos sostienen que si se tratara de alguna obligación legal nueva, proveniente de la ley, no pactada en el contrato, entonces estaríamos ante el régimen de la responsabilidad civil extracontractual. ¿Cuál será la respuesta más adecuada del ordenamiento jurídico? Ojo que no estamos simplemente ante una mera identificación. Recordemos que la importancia de primero identificar el sistema binario de la responsabilidad civil nos permite inclusive iniciar una demanda de indemnización por daños y perjuicios. No me basta con interponer una demanda ante el Poder Judicial y señalar se me han causado daños o solicito una pretensión indemnizatoria. Ab initio, yo estoy en la obligación de especificar cuál es el régimen de la responsabilidad civil aplicable. Yo interpongo mi demanda de indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad civil contractual. De acuerdo. Esas serán las reglas que el juez y las partes tendrán que revisar el caso. Si yo la planteo en el régimen de la responsabilidad civil extracontractual, pues esas serán las reglas que se deberán aplicar. Por eso es importante la identificación. Y no solamente por ello, sino que se tienen consecuencias jurídicas importantes de identificar desde el inicio de la demanda cuál es el régimen de la responsabilidad civil que corresponde al caso. Por ejemplo,
Si yo estoy en el ámbito de la responsabilidad civil contractual, como bien saben todos ustedes, el plazo es de 10 años. Sin embargo, si yo sostengo que estoy ante un supuesto de responsabilidad civil extracontractual, el plazo es de 2 años. El plazo se aminora, es más corto. Por otro lado, también podemos encontrar diferencias claras en las reglas de probanza. Si yo estoy en el ámbito de la responsabilidad civil contractual, la carga de la prueba le corresponde a quien alega los hechos. Esto como regla general, ¿no? Podría aplicar inclusive el artículo 196 del Código Procesal Civil. Si yo señalo que alguna parte de mi contrato se ha incumplido y quiero demandar a la otra parte, yo estoy en la obligación de identificar en qué parte de las condiciones generales o en qué parte de las cláusulas del contrato se encuentra la obligación que ha sido incumplida. Yo soy el perjudicado, yo preciso la conducta antijurídica ante el juez de la causa. Sin embargo, en la responsabilidad civil extracontractual no opera de la misma manera. En la responsabilidad civil extracontractual, yo sostengo lo que ha ocurrido, el evento dañoso, explico que soy perjudicado con la acción, pero hay una inversión de la carga de la prueba, porque el descargo del dolo o la culpa corresponde al autor. Vemos entonces allí, por ejemplo, que hay una distinción clara de las reglas de probanza. También, doctores, hay una diferenciación en los criterios de imputación. En la responsabilidad civil contractual, si ustedes revisan el artículo 1314 del Código Civil, van a poder identificar que el criterio de imputación es subjetivo, ¿no? Voy a decir en principio subjetivo porque también hay posturas que señalan que podría ser subjetivo, pero tiene un límite objetivo cuando se revisa el artículo 1315 del Código Civil, que trata de los supuestos de causa no imputable. Pero en principio es subjetivo, como regla general. Mientras que, si seguimos haciendo la comparación con el régimen de la responsabilidad civil extracontractual, nos vamos a topar que, además de tener un criterio de imputación subjetivo, y lo podemos encontrar en el artículo 1969 del Código Civil, con el principio del nemine ledere, lo cierto es que podemos identificar también un criterio objetivo. Este criterio objetivo, doctores, lo podemos identificar en el artículo 1970 del Código Civil peruano, ¿no? Aquel que mediante un bien riesgoso, peligroso, causa un daño a otro, está obligado a indemnizar. Y eso independientemente de los problemas que existan con este articulado respecto de si la responsabilidad es semiobjetiva, cuasi objetiva y demás. Pero en principio la norma recoge un supuesto de responsabilidad objetiva, y si nos vamos a la ley especial también, en materias de tránsito, también se hace mención y de manera expresa se dice que la naturaleza de este tipo de casos es eminentemente objetiva. Y lo dicen tal cual, a diferencia del Código Civil peruano, que si bien lo reconoce, no lo dice de manera expresa como si lo hace la ley especial. Pero allí, por ejemplo, ya, doctores, tenemos mínimamente tres diferencias importantes: el plazo, las reglas de probanza, los criterios de imputación e inclusive de daños resarcibles. Si nosotros pensamos en la responsabilidad civil contractual, al ya tener las partes un pacto, al ver las partes ya reconocido, identificado los intereses que esas tienen en la ejecución del contrato, las partes también podrían haber pactado supuestos de límites de responsabilidad. Podrían haber pactado qué escenarios se indemnizan, qué escenarios no se indemnizan. Entonces, y en general, cuando yo pacto en un contrato, las partes conocen cuáles son las obligaciones y solamente pueden responder dentro de los límites de esas obligaciones, no más allá de eso. Es por eso que en el régimen de la responsabilidad civil contractual, lo que se indemnizan son daños previsibles. Las partes conocen cuál podría ser el resultado de la inejecución de las obligaciones ya pactadas. Lo que no sucede, claro está, en el régimen de la responsabilidad civil extracontractual, puesto que en este régimen no solamente se indemnizan daños previsibles, se pueden indemnizar también daños imprevisibles, ¿no? Y allí, a propósito de esto, se suele mencionar el principio de reparación integral de la víctima, ¿no? Que se indemniza de manera total, de manera plena, y ustedes lo pueden identificar si se hace lectura del artículo
1985 del Código Civil. Entonces, doctores, ya habíamos identificado que estamos ante un sistema binario de la responsabilidad civil, donde hay dos regímenes importantes, el régimen de la responsabilidad civil contractual, el régimen de la responsabilidad civil extracontractual, donde cada uno de estos regímenes tiene reglas claras, tiene consecuencias jurídicas importantes. Entonces, el identificar ante qué escenarios nos encontramos según el evento dañoso, sí tiene implicancias importantes prácticas y de índole jurídico en sede nacional. Y es allí donde si tuviéramos certeza de ante qué evento, qué régimen le corresponde, no tendríamos ningún inconveniente, pero eso no es lo que sucede en la realidad. Existen muchos casos en el Perú donde se han interpuesto demandas por régimen de la responsabilidad civil contractual, aun cuando la responsabilidad civil extracontractual se aplica, o inclusive a la inversa, pero además de ello, existen controversias sobre cuál sería la consecuencia jurídica o qué régimen de la responsabilidad civil le corresponde si lo que se vulnera no es el pacto contractual, sino si lo que se vulnera es una obligación establecida en la ley. Ojo, una obligación establecida en la ley. ¿Cuál es entonces la naturaleza del incumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley? Podríamos responder de manera automática y decir que son obligaciones de índole extracontractual, simplemente porque son obligaciones legales, o podríamos decir que se tratan de obligaciones contractuales. Como antecedentes importantes, doctores, es importante comentarles que han existido códigos que ya han hecho una clasificación o se han empleado en su momento eh, la alusión a las obligaciones derivadas de la ley, ¿no? Lo hizo también en su momento el Código Civil Italiano. Hoy por hoy, por ejemplo, en el Código Civil Italiano ya no se menciona esa clasificación, pero sí se dice que son fuentes de las obligaciones aquellos actos o hechos, aunque sea de cualquier acto o hecho idóneo. Ojo con este dato porque no solamente se hace referencia a cualquier acto o hecho idóneo como fuente de las obligaciones, sino que se menciona de conformidad al ordenamiento jurídico. Y eso a veces también genera interpretaciones, porque podría decirse, entonces siempre se refutan en la ley. Y claro, lo cierto es que tanto las obligaciones derivadas de un contrato, las pactadas ya en el contrato, como aquellas que no se derivan de la misma, tienen como fuente la ley. Si no está en un contrato, deriva de la ley. Entonces, finalmente llegamos, no es tanto un absurdo, pero llegamos a un círculo vicioso donde todo siempre va a apuntar a una fuente legal, porque todos aquellos pactos, si no están en el contrato y yo lo aplico de manera supletoria, voy a aplicar la ley. Y finalmente la ley, por ejemplo, el artículo 1969 me dice qué hacer ante una obligación indemnizatoria. Si me causa un daño, hay un deber de resarcir. Entonces, en uno u otro escenario, todo deriva finalmente de la ley. Entonces, si todo aquello deriva de la ley, entonces hay alguna discusión sobre si se deriva de fuente legal o contractual. La hay, doctores. La hay. ¿Cómo podemos resolver esta problemática? Y para estos efectos, me gustaría plantearles dos casos que son sumamente conocidos y son estudiados por muchos profesores en sede nacional, pues nos permiten conocer cuál es la problemática que subyace a este escenario, ¿no? Si es una obligación de fuente legal y lo que yo he vulnerado y el mecanismo por el cual yo finalmente he vulnerado y he causado un daño a otro se deriva no de mi contrato, sino se deriva de una obligación establecida por el legislador, entonces yo debo demandar por vía contractual o debo demandar por vía extracontractual. Veamos un primer caso. Una menor tenía
un seguro gratuito escolar. Este seguro gratuito escolar provenía justamente de la ley, o sea, una resolución ministerial que hizo un programa, lo que se llamaba el Programa de Administración de Riesgo en Salud, conocido como ARCE, a través del cual se le brindaba un beneficio a estudiantes de la población entre 3 y 17 años de edad. Entonces, por la ley, creada por la resolución ministerial, se les dio un beneficio a los estudiantes para que pudieran ser atendidos y pudieran recibir atención médica gratuita. ¿Qué sucede? Lamentablemente, una menor tuvo un problema a nivel cerebral, ingresó por emergencias al hospital Hipólito Unanue, que es un hospital del Estado, hospital nacional, ingresa por emergencia. Ojo, no pensemos tanto en el contexto actual, que hoy por hoy se hace mención a la ley de atención por emergencias, ¿no? Pero sí es muy similar en el sentido de que la persona ingresa por emergencias, contaba con un seguro gratuito, y claro, uno podría decir, si ya esta persona es atendida por emergencias y cuenta con un seguro gratuito expedido por la resolución ministerial que le otorga el beneficio de ser atendida, entonces se le debería brindar el tratamiento médico que necesita para salvaguardar su estado de salud. La menor ingresa al centro, al Hospital Nacional, y a medida que van efectuando la anamnesis, revisando cuál es su estado de salud, le dicen al padre de esta menor que necesitaban hacerle un TAC, ¿no? Una tomografía a la menor en la cabeza, y que lamentablemente el seguro que provenía de la ley y por el cual estaba siendo atendida, no cubría, no cubría el costo de esta tomografía y que tendría que hacer un pago para hacerlo. Lamentablemente, el padre de la menor no tenía dinero para poder cubrir dicha suma, que si no me equivoco eran creo que 250, 300 soles aproximadamente, pero no tenía en ese momento solvencia económica para poder pagar esa situación de emergencia porque la menor necesitaba una tomografía. ¿Qué hace? Solicita el traslado de la menor a otro establecimiento de salud para que reciba atención, y esta menor es trasladada hasta 2 establecimientos de salud posteriores. La menor finalmente ingresa al Instituto Nacional del Niño, la atienden a la menor y lamentablemente la menor, un desenlace que quizás uno podría esperarse, lamentablemente la menor fallece. Dentro de las posibles causas por las que la menor fallece, es la atención tardía en el establecimiento de salud. Otros sostienen que la menor ya tenía un problema de gravedad y que inclusive la tomografía que le pudiesen haber hecho a la menor no iba a ayudarla, digamos, a lograr el restablecimiento de su salud. Quizás solamente iba a permitir identificar cuál era el evento, pero no aportarle algún tratamiento médico que ya necesitaba. Lo cierto es que la menor fallece y al no recibir la atención médica inmediata, también el padre no sabía, digamos, qué más podría hacer. Ya lo que intentó, la trasladó a los establecimientos de salud y lamentablemente el desenlace fue fatal. Como consecuencia de ello, doctores, pues el padre de familia interpone una demanda, ¿no?, contra el Estado. Particularmente la Procuraduría Pública es quien inicia las acciones para la defensa del caso a través del Ministerio de Salud. La demanda fue por 370.000 nuevos soles. Reclama daños y perjuicios contra este hospital del Estado. Y en primera instancia se señala que ciertamente ha acontecido un evento dañoso, se le han causado daños a la menor porque este seguro, se supone gratuito, brindaba atenciones por emergencia, brindaba inclusive prestaciones hasta 15 atenciones médicas gratuitas, y la menor pues se podría haber encontrado dentro de ese rango para la atención. El hecho, lo dice allí el Poder Judicial, ¿no?, el hecho de que
a la menor no se le hubiera brindado atención médica oportuna, si le ha causado un daño, el hecho de no considerar como un seguro gratuito y darle el alcance para la tomografía también le puede haber generado daños a la menor. La contraparte sostenía que el motivo del fallecimiento de la menor era su estado de gravedad, el hecho de que se le hubiese hecho o no una tomografía, pues no tenía ninguna incidencia finalmente en el caso, que tampoco se le hizo una necropsia de ley para determinar la causa del fallecimiento y otras alegaciones. Sin embargo, en primera instancia se declara fundada la demanda, se le otorga una indemnización de 50.000 nuevos soles y cuestión importante que se indica en esta sentencia es que estamos ante un caso de responsabilidad civil extracontractual. Ojo, ojo con este dato o este primer criterio de parte del Poder Judicial sobre cómo responder ante una obligación derivada de la ley. Se dice que es un supuesto de responsabilidad civil extracontractual e inclusive para poder dotarlo de contenido se hace referencia a una cita del profesor de Traseñís en la cual se menciona que aquellas obligaciones derivadas de la ausencia o hierros en la organización de las estructuras públicas, ¿no? En este caso el Estado, genera un supuesto de responsabilidad civil extracontractual. Y por ende, este es un caso de responsabilidad civil extracontractual. Lo que hace la sala es únicamente confirmar lo resuelto, pero fíjense en que aquello que se resuelve es de que estamos ante un supuesto de responsabilidad civil extracontractual porque este seguro gratuito venía de una obligación legal impuesta por el legislador. Veamos ahora un segundo caso, que también es un segundo caso importante. ¿No? Un segundo caso importante. Se mencionan a dos usuarios del sector financiero, dos usuarios que eh, aparentemente no habrían cumplido con sus obligaciones crediticias, pero que en este camino, con esta entidad financiera que ya tenían un pacto, un préstamo dinerario, y ellos no venían cumpliendo sus obligaciones, surge la promulgación de una ley. Y como ustedes saben, doctores, apenas se promulga una ley por vacatio legis, desde el día siguiente ya surte efectos y es de aplicación inmediata. Entonces, esta ley otorgaba ahora un beneficio para reestructuración, para apoyo financiero, y como estas personas venían incumpliendo sus obligaciones, querían acogerse a este nuevo régimen, ¿no? El decreto de urgencia, para si lo quieren buscar, era el decreto de urgencia 059 de 2000, ¿no? Y como ellos querían acogerse a esta nueva ley, solicitan a la entidad financiera, particular, privada, que los evalúen, que hagan el acogimiento de ellos hacia aquellas obligaciones establecidas en esta ley, ¿no? Para verificar si ellos pueden calificar o no. Sin embargo, lo cierto es que, según se dice de los hechos, la entidad financiera pareciera que no habría hecho esas obligaciones, no habría cumplido, y lo que sostenía la parte demandante era de que se le habría causado un daño porque por no cumplir con sus obligaciones, las propiedades de ambos se fueron hasta el remate, perdieron su propiedad y no se cumplió con la obligación establecida en esta ley por parte de la entidad financiera. Este caso se plantea por parte de la entidad financiera privada una excepción de prescripción. Se plantea esa excepción de prescripción por responsabilidad civil extracontractual. Veamos caso similar al anterior, ¿no? Una obligación derivada de la ley. Y ese es un criterio previo también. Entonces, se declara fundada la excepción de prescripción, se dice que en efecto es una obligación nueva del legislador, establecida por una nueva ley que no forma parte del pacto contractual, y como no forma parte del pacto contractual, entonces se trata de una obligación que escapa a esta relación jurídica obligatoria, y por ende estamos ante un supuesto de responsabilidad civil extracontractual, y al haberse interpuesto la demanda fuera de ese plazo, se declara fundada la excepción de prescripción. ¿No? No voy a entrar propiamente a
analizar los hechos del caso, sobre si, en cuanto al fondo, sobre si se cumplieron o no se incumplieron las obligaciones. Lo importante de este caso es la reflexión sobre la responsabilidad civil derivada de obligaciones ex ley. Hasta ese momento, ya la institución, el Poder Judicial, había indicado que esto es un supuesto de responsabilidad civil extracontractual, ¿no? Y ya había indicado que al ser un decreto de urgencia, que generaba una nueva obligación no pactada en el contrato, entonces estamos ante un supuesto de responsabilidad civil extracontractual. Y aquí quiero detenerme para hacer una reflexión hacia ustedes, unas preguntas hacia ustedes. Veamos que en este caso en específico, estamos ante dos usuarios del sistema financiero que ya tenían un pacto contractual, tenían una relación jurídica contractual, ¿correcto? Y obviamente este contrato tiene determinadas cláusulas, determinadas condiciones que tienen que ser cumplidas. Estamos de acuerdo con ello. Surge en el interín de la vigencia de este contrato una nueva ley. Es decir, surge una ley, una norma posterior que cobra vigencia. Y la pregunta es si esta nueva norma y las obligaciones establecidas en la ley hacia la entidad financiera son obligaciones que deben ser incorporadas al contrato previamente establecido y por ende, al incorporarse al contrato previamente establecido, estaríamos ante un supuesto de responsabilidad civil contractual o el escenario es el siguiente, un escenario 2. Estábamos ante una relación jurídica obligatoria, un pacto entre las partes. Surge una nueva ley que establece obligaciones hacia la entidad financiera y deberíamos darle el tratamiento diferenciado porque esta deriva de una fuente contractual y esta deriva de una fuente legal posterior al contrato y por ende no se integra el contrato y se debería reclamar una indemnización por responsabilidad civil extracontractual independientemente de que haya existido un vínculo jurídico previo entre las partes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo debería generarse, cuál debería ser la solución del ordenamiento jurídico? Y doctores, yo les adelanto que así como existe múltiple casuística en sede nacional sobre si es responsabilidad civil contractual o extracontractual, porque existe, también en sede nacional hay posturas a favor y en contra, o posturas que consideran que se debería tratar como un supuesto de responsabilidad civil contractual y un supuesto de responsabilidad civil extracontractual. Entre las posturas más importantes tenemos la postura del profesor Héctor Campos, a la del profesor Gabriel Rivera, a la del profesor Juan Espinosa Espinosa, a quien estoy haciendo referencia con los casos. Y, por ejemplo, para que ustedes puedan revisar los alcances de las reflexiones de estos autores, el profesor Gabriel Rivera ha mencionado en su oportunidad, ha estudiado esa problemática, y ha señalado que si existe duda sobre si aplica un supuesto de responsabilidad civil contractual o extracontractual, por defecto lo que se debería aplicar es la responsabilidad civil extracontractual, haciendo referencia con ello a un sistema normativo de una cláusula general, ¿no?, recogida en el artículo 1969 del Código Civil. Si tengo duda, aplico responsabilidad civil extracontractual, que sería la regla general, ¿no? Y claro, adiciona otros argumentos para poder sostener dicha posición. Y por otro lado, el profesor Campos menciona que si estamos ante una obligación legal que es nueva, proveniente de la ley, esta debería ser integrada al contrato previamente suscrito, con lo cual estaríamos ante un supuesto de responsabilidad civil contractual. E inclusive hay una tercera posición que menciona que estos problemas podrían ser evitados si es que se optara por la unificación de la responsabilidad civil. Aquí nos topamos ahora con otro problema, ya no solamente con la identificación del sistema binario, que ya habíamos dicho al inicio de la sesión del día de hoy, y con las reglas claras que existen hoy por hoy, normativas en el sistema peruano,
sino que ahora nos topamos con otro problema. Ya no solamente reconocer si estamos en un supuesto de responsabilidad civil contractual o extracontractual, sino el problema de la unificación de la responsabilidad civil, que también es otro grande grupo eh, que merece ser reflexionado, ¿no? Si nosotros apostáramos por la unificación de la responsabilidad civil, la pregunta sería si todos estos impases se superarían de manera inmediata. ¿Solamente se trataría de un problema de técnica legislativa? No sé qué opinión tengan ustedes al respecto, pero por ejemplo, el profesor de Traseñís eh, en su momento llegó a sostener que si se optara por la unificación, lo que se generaría sería un caos jurídico. No se encontraba de acuerdo con apostar por la unificación de la responsabilidad civil en el Perú. El profesor, por ejemplo, Leiser León, también ha mencionado que no comparte ninguna postura que apunte el camino hacia la unificación de la responsabilidad civil, ¿no? Y el profesor Espinosa considera que se debería ir hacia la unificación de la responsabilidad civil, pero no en un sentido de que ambos regímenes deban recibir el mismo tratamiento como tal, sino que la propuesta de unificación de la responsabilidad civil que menciona es, eh, por un lado, reconocer unos principios generales a la responsabilidad civil, porque claro, la responsabilidad civil contractual y extracontractual que mencioné al inicio de la sesión tiene puntos en común, tiene puntos de convergencia, doctrina general común para ambas partes, los elementos de la responsabilidad civil común para ambas partes. Entonces, ¿por qué no, se pregunta el autor, optar por una unificación que primero responda a criterios generales, a principios generales, y contar con una parte general de la responsabilidad civil? Y luego de reconocer esa parte general, ¿por qué no sumarle a ello una parte específica? Una parte específica en la cual se detalle qué se debe aplicar para según determinados aspectos particulares que se requieren. Entonces, una parte, digamos, general y una parte especial, si se quiere darle ese tratamiento, para apostar por la unificación de la responsabilidad civil. En el Perú, ustedes van a identificar, no solamente por el problema de las obligaciones et leyes, sino en general, cuando se estudian casos de responsabilidad civil médica, por ejemplo, o inclusive casos de responsabilidad civil por accidentes de tránsito, donde no hay una respuesta clara del Poder Judicial, ¿no? Hay casos donde una persona se atiende por emergencia y al provenir de un mandato legal se analizan por un supuesto de responsabilidad civil extracontractual, aun cuando se trata de un supuesto de responsabilidad civil médica, u otros escenarios donde se indica que si se trata de un supuesto de responsabilidad civil médica y por ende es contractual, la parte perjudicada podría, no podría, está en su potestad de hacerlo, podría interponer una demanda en vía extracontractual, ¿no? Daría la opción, el perjudicado elige bajo qué régimen interpone su demanda, porque finalmente recuerden que en los casos de responsabilidad civil médica, por ejemplo, las obligaciones principales, secundarias, el mismo deber genérico de no causar un daño a otro, se encuentra íntimamente relacionado con la obligación principal. Entonces, claro, se generan posturas a favor de mantener un supuesto de responsabilidad civil contractual y otras que generan que se considere que en estos casos se debería responder por responsabilidad civil extracontractual y la opción la tendría siempre el perjudicado. Y en casos, por ejemplo, de responsabilidad civil por accidentes de tránsito, van a poder identificar casos como, por ejemplo, para que podamos situarnos en esta problemática que subyace en el país. Si estamos ante un contrato de prestación de servicios terrestres, yo me quiero trasladar hacia Huaraz, por ejemplo, compro mi boleto y en mi boleto me otorgan determinadas precisiones sobre la hora del viaje, la hora de llegada, cuál es el tramo y demás obligaciones. Se dice que si se vulnera alguna obligación en el trayecto, esto es, de repente me causan daños por un accidente y eso no está establecido en el contrato, entonces es un puesto de responsabilidad civil extracontractual.
Y claro, sé que muchos de ustedes que nos están escuchando en este momento me dirían, pero ¿por qué? Si yo tengo un pacto contractual. Claro, y ahí viene la controversia que hace unos momentos les dije. Este hecho de no causar un daño a otro se deriva de la ley. Es una obligación legal. Se integra entonces al contrato, porque ya tengo una relación jurídica contractual. ¿Cuál debería ser el tratamiento que le dé? O u otro sector que, por ejemplo, en estos casos señala que la obligación principal, para ser ejecutada debidamente, pues tendría que implicar la no lesión del sujeto dañado, por lo cual la obligación principal y este deber o estas obligaciones tácitas de seguridad deberían formar parte de la prestación principal y por ende sigue siendo un supuesto de responsabilidad civil contractual. Y son problemas que se discuten cuando se analiza la unificación de la responsabilidad civil. Entonces, en estos casos, doctores, por ejemplo, en el sistema nacional hay posturas dispares si se trata de un supuesto de responsabilidad civil contractual o si se trata de un supuesto de responsabilidad civil extracontractual. Y en Argentina, el Código de Comercio, el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina ya ha superado esta problemática, ya ha señalado que el plazo de prescriptorio es de 3 años, ¿no? Aunque señala unos supuestos especiales para casos específicos, pero en general señala para casos de incumplimientos de obligaciones y otros supuestos del deber genérico de no causar un daño a otro, están unificados. Entonces, se dice que en principio en Argentina este problema ya no existiría o se habría diluido, porque se optó por la unificación de la responsabilidad civil. ¿No? ¿Qué tratamiento entonces debería darle a las obligaciones ex leyes? ¿La integro al contrato porque ya hay un pacto contractual? ¿La mantengo como un supuesto de responsabilidad civil extracontractual? El profesor Espinosa, por ejemplo, hace otro análisis importante que permite también dotarle de una respuesta a esta problemática de las obligaciones impuestas por la ley donde el Estado forma parte, y él menciona el artículo 1959 del Código Civil. Este artículo, que si tienen su Código Civil a la mano, yo los invito a revisarlo, que es el artículo 1959 del Código Civil, ¿no? Que señala particularmente lo siguiente, ¿no? Este artículo 1959 señala lo siguiente: aquel que mediante anuncio público promete unilateralmente una prestación a quien se encuentre en determinada situación o ejecute en determinado acto, queda obligado por su promesa desde el momento en que se hace pública, ¿no? Y menciona el profesor Espinosa claramente, haciendo este resaltado, que el artículo 1959, aun cuando menciona que hay una promesa, en este caso, por ejemplo, sería el Estado el que promete mediante una norma, mediante un decreto de urgencia, mediante una ley, mediante algo, se compromete a hacer algo, dice claramente, no utiliza el término únicamente promesa, sino que se prometes unilateralmente a hacer una prestación, con lo cual estamos en el campo de las obligaciones, una prestación. No usa el término de recompensa como tal. Y es más adelante, también el artículo 1959 menciona que quedas obligado, obligación. Entonces, y el artículo 1960, que es el artículo siguiente, menciona también que la otra parte puede exigir la prestación ofrecida. O sea, pareciera que nos estamos ubicando en el ámbito de las relaciones obligatorias. Entonces, si basándonos en este artículo, si nos basamos en este artículo, podríamos sostener que el Estado se ha prometido, se ha obligado, mediante una ley, a hacer algo, y si no lo hace, no lo ejecuta, no lo cumple, entonces estaríamos ante el régimen de la responsabilidad civil contractual. Porque lo que ocurre propiamente es el incumplimiento de una obligación previamente asumida, ¿correcto? Entonces, ¿cuál debería ser la respuesta ante la responsabilidad civil derivada del incumplimiento de obligaciones ex ley? Deberíamos apostar por un régimen de la responsabilidad civil contractual y considerar bajo esa lógica que, por ejemplo, en el caso que les planteé sobre
estos usuarios financieros, el tratamiento que se le debería haber dado no es de responsabilidad civil extracontractual, cuando se declaró fundada la excepción de prescripción, sino que se le debió haber dotado de un tratamiento de responsabilidad civil contractual y con ello considerar que si las partes, si los usuarios financieros tenían un vínculo con la entidad financiera, entonces esto significó que esta ley no se podía haber aplicado hacia cualquier sujeto, sino sobre aquellos sujetos a los cuales les resultara aplicable porque ya tenían una relación jurídica contractual previa. Y por ende, el régimen de la responsabilidad civil, al ser contractual desde el inicio, porque existe un pacto contractual, debió mantenerse porque la obligación legal se incorporaba inmediatamente en el contrato. Ojo que esta es una postura que se sostiene. O por otro lado, deberíamos estar de acuerdo con la posición que finalmente se adoptó a nivel del Poder Judicial y sostener que definitivamente nos encontramos ante un caso de responsabilidad civil extracontractual porque es una obligación legal proveniente de la ley que no formó parte del contrato, porque no estaba establecida en el contrato. Las partes, la obligación que tenían en el contrato era un préstamo, pagos en fechas establecidas para el cumplimiento de sus obligaciones. Lamentablemente, las partes incumplieron. Si la entidad financiera no analizó la evaluación, no lo hizo bajo un régimen contractual, porque precisamente lo que podría haberse generado es que si se evaluaba y se aceptaba, recién se hubiese generado un pacto entre las partes, un pacto que amplificara aquellas obligaciones ya establecidas en el contrato primigenio y por ende creara nuevas obligaciones contractuales. O se podría sostener que inclusive ya habiendo existido un régimen de la responsabilidad civil, en este caso un pacto contractual, entonces aquello que se vulnera son las obligaciones previamente establecidas por las partes porque la ley se ha incorporado inmediatamente en el contrato por ser una norma vigente al momento de los hechos, se aplica inmediatamente el contrato y por ende no es que se cree una nueva obligación como tal, sino que siempre forma parte de las obligaciones contractuales. Siendo así, si se generara algún supuesto de responsabilidad civil, esta debería darse en el ámbito de la responsabilidad civil contractual. Lamentablemente, como les he indicado, ya desde el inicio de la sesión, las posturas, hay diversas posturas, no hay una respuesta aún clara del ordenamiento. Estamos ante una cuestión hoy por hoy netamente interpretativa, identificar si la obligación legal debe ser analizada de manera aislada y no de la mano de las obligaciones contractuales previamente establecidas. Inclusive hay otras posturas, aunque no relacionadas propiamente al incumplimiento de las obligaciones ex leyes, sino desde un análisis más macro, esto es, la diferencia entre obligaciones civiles y obligaciones legales. Si se deriva alguna obligación civil, esto es, algún pacto contractual entre las partes, yo tengo un contrato firmado, ya sea acuerdo verbal, ya sea un acuerdo pactado, si yo vulnero alguna de estas normativas, entonces, si yo vulnero alguna de estas normativas, entonces lo que se debería analizar es un supuesto de responsabilidad civil contractual, porque estamos ante obligaciones civiles. Sin embargo, si estamos ante otro tipo de obligaciones provenientes de la ley, exclusivamente provenientes de la ley, y que no tienen como una finalidad patrimonial, una finalidad pecuniaria, como serían las que tiene el Estado respecto del deber de cuidado, deber de vigilancia, el deber de protección hacia los sujetos que conforman parte del Estado, entonces la obligación es de índole extracontractual, porque no hay pacto contractual. Ya lo decía de Tresenies cuando hacía mención
a las obligaciones derivadas o el incumplimiento de obligaciones derivadas de actividades del Estado. Es un supuesto de responsabilidad civil extracontractual. ¿Qué posición será la más favorable o qué posición se debería asumir? Ya corresponde a cada uno de a cada una de nuestras esferas, el analizarla, reflexionarla. No podemos sí decir, y con eso voy terminando mi participación, no podemos decir de manera automática que si existe un contrato, es un supuesto de responsabilidad civil contractual, y si no existe contrato, es un supuesto de responsabilidad civil extracontractual. Estas reglas generales, digamos, no necesariamente se van a presentar en todos los casos. No es tan sencillo a veces la identificación del régimen de la responsabilidad civil aplicable. Y es por eso que cada caso, doctores, debe ser analizado de manera específica. Yo tengo que analizar los antecedentes de ese caso, el hecho en concreto y la obligación que se está presentando, para verificar si la obligación impuesta por la ley tiene esa regulación, sobre si es una obligación a cargo de un particular, sobre si es una obligación nueva y no integrante de ese contrato, que no va a formar parte nunca de ese contrato y se trata de una obligación aislada, porque también podría darse el escenario. Entonces, para poder identificar si estamos ante un supuesto de responsabilidad civil contractual o extracontractual por incumplimiento de obligaciones ex leyes, hay que analizar caso por caso para poder tener una respuesta clara. Muchísimas gracias a todos. Quedo a disposición, Jesús Rosario, para cualquier consulta. Y bueno, muchas gracias por la conferencia. Ha sido bastante ilustrativa respecto a la responsabilidad civil. Tenemos en la caja de preguntas algunas, digamos, interrogantes de los participantes. Eh, ¿Queda la cuestión de lo leo yo o directamente está en la parte derecha? Ok, Me dice preguntas y acabo de ver respuestas. la cajita Ujú. de preguntas. La voy a abrir para ir respondiendo pregunta a pregunta. Por favor. Gracias, Jesús. Gracias. Por ejemplo, aquí se hace una pregunta sobre William Esteban. Gracias por tu interrogante, ¿no? Nos consulta lo siguiente. ¿Qué pasa si una mujer fallece en un hospital de salud a razón de un supuesto de mala praxis? ¿Qué tipo de responsabilidad civil cabe? Aquí hay que señalar lo siguiente, Esteban, en principio. Digo en principio porque en realidad, como les he comentado, hay respuestas diversas de la jurisprudencia nacional, ¿no? Estamos ante una entidad en la cual nosotros podemos ser atendidos si nosotros pagamos determinadas pensiones. O sea, aquí sí hay una relación particular o más específica, digamos, porque se hace un pago para recibir una atención en ese tipo de salud. No estamos ante el CIS, estamos ante salud. Entonces, en principio te podría decir que es un supuesto de responsabilidad civil contractual. Una mujer que recibe una atención indebida por un supuesto de mala praxis médica podría interponer sus familiares una demanda. Si la mujer no fallece, y la puede interponer ella, la demanda en vía de responsabilidad civil contractual. Ahora, ¿qué pasa si en este caso los que van a reclamar la indemnización son los familiares, ¿no? Y los familiares, como sujetos dañados, no tienen un supuesto de responsabilidad civil contractual con esta compañía o con esta institución? Entonces, lo más seguro y lo que va a ocurrir en este escenario, William, es que se va a interponer una demanda por vía extracontractual, porque los daños que se están generando son daños reflejos hacia los familiares derivados de esta mala atención médica brindada en este establecimiento. Ello independientemente, Esteban, de que, por ejemplo, cualquier caso de atención médica en el Estado puede implicar dos respuestas del ordenamiento jurídico y dos respuestas de los pronunciamientos judiciales. Esto es, si se recibe una atención indebida y se interpone por parte del paciente una demanda de indemnización por daños y perjuicios, la demanda se va a dar en vía contractual en principio, pero también podría darse el caso de que se demande en vía extracontractual basándonos justamente en la teoría de la opción. El perjudicado puede decidir bajo qué régimen interpone la responsabilidad civil. Así que se podrían generar estos dos escenarios en el Perú. Máxime sí, y con esto termino, William, para responder tu interrogante, si en el Perú existen muchos pronunciamientos donde independientemente del régimen de la responsabilidad civil donde se hubiese interpuesto la demanda, lo que se sostiene es que se apuesta por la unificación de la responsabilidad civil. Ello para no perjudicar
a los supuestos víctimas del daño. Gracias, William, por tu pregunta. María Rojas nos pregunta lo siguiente. Si ocurriera un caso de bullying entre estudiantes en una institución educativa del Estado, ¿habría responsabilidad civil? Si fuese así, ¿cuál sería la normativa? María Rojas, la pregunta que me formulas es una pregunta sumamente interesante. Te comento que tengo una investigación de mi grado de maestro respecto a la responsabilidad civil por bullying o acoso escolar, que te puedo invitar también a revisarla para que veas más aristas del caso, justamente, ¿no? Pero sí, es posible que se genere un supuesto de responsabilidad civil de índole extracontractual si optamos por la clasificación en el sentido de que no es una obligación civil la derivada con el Estado, sino es una obligación de índole legal. Teniendo en consideración además que no hay un contrato ni un pacto, se podría apostar por un supuesto de responsabilidad civil extracontractual. Es más, hay un caso muy conocido en el Perú que aconteció en un colegio de Cusco, donde se interpuso una demanda por un supuesto de responsabilidad civil extracontractual, aun siendo una institución de índole privada, parece, ¿no? Pero igual te invito a revisarla, María. Yo en esa tesis, por ejemplo, postulo inclusive un supuesto de acumulación de pretensiones, es decir, un supuesto de responsabilidad civil contractual y extracontractual, a su vez, según el escenario pactado, con lo cual no dejas en una situación de indefensión al sujeto que es víctima del daño. Habría que revisarlo, María. Yo te invito a revisarlo para poder identificar los múltiples escenarios a este interrogante que nos formulas. Muchas gracias. Ahora tengo aquí otra pregunta, ¿no? Ana Yescas Pacheco nos formula la siguiente interrogante, ¿no? ¿En qué medida la ambigüedad en la definición de las obligaciones ex lege en nuestro sistema dificulta la determinación de la responsabilidad civil en casos de incumplimiento? ¿Y qué propuestas de reforma pueden clarificar estas obligaciones y fortalecer la protección de los derechos de los afectados? Buenísima pregunta, Ana Illescas, buenísima pregunta. Ya lo decía Pietro Trimarchi en su momento cuando decía que para poder explicar y poder entender los alcances de una figura jurídica es importante partir de la definición de la institución. Y claro, en principio no hay inconveniente con entender que las obligaciones ex lege son aquellas obligaciones derivadas de la ley, ¿no? El problema subyace en los alcances del concepto de las obligaciones ex lege. ¿Cuál sería en este caso la naturaleza jurídica a aplicar? ¿Contractual o extracontractual? Si pasa por ser solamente un problema de técnica legislativa, allí podríamos sostener, como lo formulaba Ana, en decir que estamos ante un problema de propuestas de reforma. Sin embargo, si revisamos justamente otros códigos civiles e inclusive el código italiano, pareciera que este no debería ser un problema que debería escalar más allá. Pero al tener en consideración que en el Perú se presentan controversias sobre la naturaleza jurídica aplicable, considero, igual que mencionaba Ana, que hay que pensarse en si cabe o no pensar en una reforma del Código Civil, no apostando tanto hacia la unificación de la responsabilidad civil, sino en poder clarificar estas obligaciones y que a veces, Ana, no necesariamente pasan por un tema de reforma, sino también de emitirse algún pronunciamiento que contenga reglas claras, ¿no? Podríamos hacer referencia inclusive a un pleno casatorio civil, ¿no? Donde se puedan tener reglas claras sobre cuál va a ser la vinculatoriedad en la solución que otorgue el ordenamiento jurídico hacia adelante, si se les va a dotar de tratamiento de responsabilidad civil contractual o si se les va a dotar el tratamiento de responsabilidad civil extracontractual. Pero sí, es importante tener una respuesta clara, porque hoy por hoy, al no tenerla, se generan estos problemas jurídicos que finalmente a quien le causan daños, o sea, víctima, y nuevamente hay una revictimización, es por no tener reglas claras a nivel procesal que nos permitan conocer bajo qué reglas yo debo interponer mi demanda. Así que coincido con la consulta de Ana, o la preocupación de Ana sobre cómo brindarle una solución a este tipo de problemáticas.
Gracias, Ana, por tu pregunta. Eh, Oscar nos pregunta lo siguiente, ¿no? Es cierto, dice aquí, que en términos prácticos hay diferencias entre los sistemas. ¿Cuál es la utilidad práctica de discutir la unificación de la responsabilidad civil si el legislador y la ley, si es el legislador y la ley la que lo determina? Y claro, Oscar, justamente eso es lo que ha conllevado a que cuando analicemos los supuestos de responsabilidad civil por obligaciones ex ley, tengamos que necesariamente entrar a tallar al problema de la unificación de la responsabilidad civil que se postula, ¿no? ¿Sí tiene incidencia práctica? Sí, Oscar, sí la tiene. Ya habíamos visto que si identificamos que estamos ante un supuesto de responsabilidad civil contractual o extracontractual, las reglas cambian totalmente en criterios de imputación, en reglas de probanza, en la previsibilidad de los daños, ¿no? Entonces, sí es importante, teniendo en consideración la normativa vigente peruana, no propuestas de reforma, sino pensando en la normativa actual peruana, sí es importante identificar entre qué supuestos nos encontramos. El problema aquí es que, si bien es cierto que en el Perú tenemos reglas, ¿no? 1314, 1315, responsabilidad civil por inejecución de las obligaciones. 1969, responsabilidad civil extracontractual. La pregunta es, si ambos casos finalmente se encuentran en la ley, ¿qué régimen le aplico? ¿Los artículos 1314, 15 y sucesivos o le aplico el artículo 1969? Y eso pasa por analizar debidamente el caso en específico y verificar cuál va a ser el tratamiento, si se le incorpora esa ley al contrato o si la analizo de manera aislada. Y ahí estamos ante un tema que hoy por hoy es un tema de posturas en sede nacional. Todavía no hay una respuesta unívoca del ordenamiento, aunque, y tampoco podría decir que hay alguna respuesta mayoritaria, ¿no? Porque, como les he comentado, hay respuestas disímiles de pronunciamientos judiciales en el Perú. Así que eh, podríamos analizar si se debe optar por la unificación de la responsabilidad. Sí, desde mi posición no hay miras a pensar en una unificación, ¿de acuerdo? Porque considero que las reglas deben mantenerse debidamente separadas. Pero sí, quizás pensar en tener alguna parte general de la responsabilidad civil contractual o extracontractual que nos permita identificar qué hacer ante determinados escenarios comunes para ambos casos. Y claro, que podría tener una utilidad práctica para resolver estos problemas, que era la consulta que formulaba Oscar. Muchísimas gracias por tu consulta. Pasamos a otra pregunta. Discúlpeme si me voy quedándose un poquito de voz. Nos consulta Nicole Cortés lo siguiente, ¿no? Dice, buen día, Nicole, muchísimas gracias. Ella consulta lo siguiente, ¿no? Si la declaración de nulidad de un acto administrativo que se haya consumado y provocado un perjuicio al administrado en caso de solicitar una indemnización puede ser considerado como un supuesto de responsabilidad civil extracontractual, y qué régimen, teniendo en cuenta que el administrado tiene una relación laboral con la entidad que publicó, que emitió el acto viciado. Vayamos por partes sobre esta pregunta. Voy a llevarlo a un tema más abstracto para poder situarnos. No de este caso en específico, voy a llevarlo a lo abstracto. Cuando nosotros interponemos una demanda en vía contenciosa administrativa de impugnación de alguna resolución administrativa, se puede interponer en la misma demanda una pretensión indemnizatoria. Vayamos con ese dato primero importante. Entonces, yo puedo interponer en una demanda de indemnización una pretensión vía acumulación de pretensiones, una pretensión indemnizatoria. Ahora, lo cierto es que en muchos de los casos esta pretensión indemnizatoria no escala porque ¿cuál es la fuente? La fuente no es que ha existido un pacto contractual, Nicole, no es que ha existido eh, alguna obligación preestablecida por las partes, no. La fuente es la promulgación de esa norma, perdón, la promulgación de esa resolución administrativa. Eso es lo que se está discutiendo en este caso. Y lo que se está diciendo es, tú, en el ejercicio de tu actividad, has emitido una normativa
una resolución administrativa que lo que hace es contravenir mi derecho a la defensa, porque de repente no se analizó bien las pruebas, me has ordenado pagar alguna medida correctiva, me has ordenado pagar em, alguna sanción, de repente también. ¿Y en qué se va a traducir la indemnización? Y ahí viene el tema, porque también hay límites para esa indemnización. Yo podría, pregunto, ¿no? Solicitar una indemnización desmedida, decir que por esa resolución ahora yo no puedo trabajar, no puedo ejecutar, no puedo hacer obligaciones contractuales, o se trata de una obligación eh, limitada, ¿no? Limitada a lo resuelto en sede administrativa, ¿no? Que podría traducirse quizás en la medida correctiva más la sanción impuesta, ¿no? Vemos ahí entonces que estamos ante una limitación totalmente propia, es un supuesto indemnizatorio particular y muy específico de plano o de índole administrativa. Eh, sí, por el contrario, yo lo que quiero, y era el otro extremo de la consulta, si yo quiero interponer una demanda por una relación laboral, quiero entender si entendí bien la pregunta, pero si quiero interponer una demanda por una relación laboral con una entidad pública en la que yo trabajo, yo laboro, eh, yo tengo un vínculo contractual. Y si tengo un vínculo contractual y esa entidad en la que yo laboro ha emitido alguna resolución que me perjudica, pero proviene justamente de un vínculo contractual, yo podría interponer una demanda de responsabilidad civil contractual. Pero ojo, nuevamente, estamos ante otro supuesto especial, ¿no? Nosotros estamos haciendo mención en general a los supuestos de obligaciones civiles, ¿no? Derivadas de la ley, pero obligaciones civiles que se van a analizar en el Poder Judicial ante jueces civiles especializados, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, la primera pregunta sería un supuesto de un juez competente en vía contenciosa administrativa, que es un supuesto especial, y hay que analizar la ley específica para determinar cuál es la consecuencia o remedio o responsabilidad aplicable. Y de igual manera ocurre en el ámbito de las relaciones laborales, porque esos casos ya no se analizan como en antaño, porque sí se hacía en el ámbito civil. Ahora, si se deriva de alguna relación laboral, estos casos se ven ante un juez competente en lo laboral, que analiza casos de responsabilidad civil, pero en lo laboral, con lo cual estamos ante otro supuesto especial de la responsabilidad civil que no se analiza en este caso en concreto, pero que podría darse un escenario quizás, ¿no? Podría darse un escenario en esos casos. Luego Rocío consulta lo siguiente, ¿no? Mm, sobre quién recae la carga de la prueba, ¿no? Sobre quién recae la carga de la prueba en procedimientos administrativos por funcionarios públicos. Ok, estamos nuevamente ante otro supuesto especial de la responsabilidad civil eh, que no se analiza en los casos de los jueces competentes en vía civil, ¿no? Pero en principio Rocío, siempre se aplica el artículo 196 del Código Procesal Civil. Quien alega los hechos está en la obligación de acreditarlos y esa es una regla procesal que se aplica en todos los ámbitos, salvo, nuevamente y hago esa especificidad, salvo que la ley especial habría que ver ante qué institución te encuentras, cuál es la ley, por ejemplo, el Servir tiene una ley especial, cada institución tiene una ley especial y habría que identificar si a ese régimen al que tú consultas tiene alguna normativa específica en concreto. ¿Por qué lo menciono? Y aquí me voy a remitir justamente a una de las posiciones que estaba señalando al desarrollar la sesión del día de hoy, ¿no? La postura del profesor, por ejemplo, José Gabriel Rivera, es una posición, ojo, no necesariamente tienen que compartirla o no, pero es una posición que considero importante para que ustedes la puedan reflexionar. Pero lo que decía era, para poder arribar que todo supuesto podría ser un supuesto de responsabilidad civil extracontractual, lo que decía era que tenemos un régimen general de responsabilidad civil y está en el artículo 1969. Esto es, por ejemplo, ¿no? Si nosotros vamos a ir a las leyes especiales y no identificamos alguna norma en específico, me remito a el artículo 1969, responsabilidad civil extracontractual. Pero ¿qué también decía?
si yo ahora me voy al análisis de leyes especiales, o como por ejemplo serían las preguntas que se me formulan sobre casos vinculados a la administración pública, ¿no? Que son casos específicos, normas específicas, ¿no? Eh, y por ejemplo, si alguna normativa derivada de protección al consumidor, derivada de leyes ambientales o derivada de leyes penales inclusive, ¿no? Él dice, si estas leyes especiales, eh, cuando no mencionan el tipo de responsabilidad, porque lo tendrían que identificar, sería entonces un supuesto de responsabilidad civil extracontractual. ¿Por qué? Porque estas normas especiales, a modo de ejemplo, lo que hacen es ya especificarte si el caso contra los funcionarios, si el daño ocasionado por procedimientos, lo vas a tratar como un supuesto de responsabilidad civil contractual o extracontractual. Si no se dice o no está regulado, entonces ya no tengo respuesta en la ley especial, recién tendría que acudir al Código Civil de manera supletoria, con lo cual estaríamos en un supuesto de responsabilidad civil extracontractual, ¿no? Entonces, lo contractual o el régimen contractual solamente sería para aquellas preguntas que se han generado para los casos de responsabilidad civil administrativa o de la entidad pública o de funcionarios públicos, es si la norma te dice que es contractual, lo es. Y si la norma no te dice que es contractual, es un supuesto de responsabilidad civil extracontractual, ¿no? Esa es una posición que se asume cuando se analizan los casos de responsabilidad civil derivada de la ley, y habría entonces que identificar, por ejemplo, Rocío, cuál es la ley, cuál es la institución, si la norma te dice algún supuesto. Si la norma te da la respuesta, ya no te remites al Código Civil. Pero si te remites al Código Civil, allí tendríamos que hacer estas dos reflexiones que hemos hecho el día de hoy. Si se integran al contrato, contractual. Si no se integran al contrato, estamos ante un supuesto de responsabilidad civil extracontractual. Y ese sería el mecanismo con el cual ustedes puedan identificar si estamos ante un régimen contractual o extracontractual. Gracias por tu pregunta, Rocío. Preguntan aquí se hace otra consulta, ¿no? ¿Cuál es la postura de la Corte Suprema? Les he planteado dos casos, por ejemplo, pero hay más sobre estas materias. No hay una definición clara en la doctrina y todavía en sede nacional. Hay más casos todavía cuando se piensa en la unificación de la responsabilidad civil. No solamente están limitados a los casos de responsabilidad civil por obligaciones ex ley, sino también problemática que subyace al tipo de obligación. Aún siendo contractual, si lo que se vulnera es la integridad de las partes, esto es, el cuerpo, la dignidad y demás, se vulnera entonces una cláusula contractual o se vulnera el deber genérico de no causar un daño a otro. Y ustedes van a encontrar una multiplicidad de respuestas del ordenamiento jurídico. No hay una respuesta unívoca. Me gustaría decirte que solamente hay una, pero no la hay. No hay todavía una respuesta total o a rajatabla que nos permite indicar esta es la respuesta y no habría ningún problema en todo caso, ¿no? Si ese fuese el escenario, lo que deberíamos señalar solamente es la responsabilidad civil por cumplimiento de obligaciones de leyes es vía extracontractual. Y no podemos dar esa respuesta ni siquiera en automático, porque las respuestas tienen que darse caso por caso. Entonces, ¿qué es lo que debería ocurrir a propósito de la consulta del colega? Que a nivel de Corte Suprema se expida algún pronunciamiento que tenga criterios claros sobre qué hacer o cuál debería ser el ejercicio, razonamiento lógico jurídico para los casos en los que exista un vínculo contractual, para los casos en los que solamente hay una obligación y no hay un vínculo entre las partes como tal, si solamente hay deberes jurídicos y no obligaciones, ¿no? Eso es lo que debería realizarse, ¿no? Algún pronunciamiento con criterios claros, expresos y desarrollados sobre qué hacer ante este tipo de supuestos. Eso podría coadyuvar a tener una respuesta más clara y buscar lo que todos como comunidad jurídica queremos, ¿no? Que es alcanzar la predictibilidad en los pronunciamientos judiciales. Gracias por tu pregunta. Eh, bueno, aquí se ha hecho una pregunta muy específica, ¿no? Eh, de parte de Luz, es un caso ya muy específico. Doctores, igual cualquier consulta que se
que se busque. Cuentan con mis redes sociales. Me pueden encontrar como Lucero Celeste Ramírez Izaguirre a través de LinkedIn, Facebook o Instagram. Eh, si tienen alguna consulta o quisieran compartir algún pronunciamiento importante en materia de derecho civil patrimonial. Y les agradezco por estas consultas, ¿no? ¿Qué más? Aquí también tenemos por parte de Luis del Águila, consulta lo siguiente. Los requisitos de la responsabilidad civil extracontractual respecto de la responsabilidad civil contractual, ¿son los mismos o diferentes? Luis, son los mismos y precisamente cuando se analizan las posturas por la unificación de la responsabilidad civil, lo que se dice es, por qué no tener entonces un régimen general? Si nosotros analizamos los elementos de la responsabilidad civil, nos topamos con que tanto en la vía extracontractual como en la vía contractual, yo analizo daño, antijuridicidad, factor de atribución, nexo causal, analizo los mismos 4 elementos, ¿no? Ojo que estoy haciendo referencia a estos elementos con los que se analizan en sede nacional, ¿no? Independientemente de las posturas sobre los elementos de la responsabilidad civil. Pero lo cierto es que son comunes para estos sistemas binarios, para ese sistema binario, para el régimen de responsabilidad civil contractual y extracontractual. Sin embargo, las consecuencias jurídicas de estar en uno u otro caso son diferentes, tal como las hemos desarrollado en la sesión del día de hoy. Karina nos menciona si podemos dar la jurisprudencia sobre estos casos. Sí, lo que puedo hacer, Karina, es, lo voy a estar publicando en mis redes sociales, los números de los expedientes en específicos para quienes quisieran revisarlos y las lecturas que quisieran revisar. ¿De acuerdo? Sí, va en línea de lo mencionado por Pedro Morales, en efecto, ¿no? La pregunta de Yanina es coincidente con una respuesta que hace unos momentos he indicado sobre supuestos especiales de la responsabilidad civil, ¿no? Haldi Montoya nos consulta lo siguiente, ¿no? Entonces, no basta que exista un contrato, sino que debe estar especificado el resarcimiento ante el evento de un hecho dañoso. Y claro, Heidi, coincido con tu preocupación, porque yo en principio diría que no se requiere que esté de manera específica en el contrato para pagar un resarcimiento o tener el supuesto dañoso de manera específica clara. No debería bastar, debería ser suficiente con la producción del evento dañoso sin necesidad de que esté o no regulada de manera específica en el contrato. Pero claro, ahí nos topamos con otras posturas doctrinales, ¿no? Sobre si la integridad, la lesión a la integridad de las partes conforma o no parte del contrato, o si se les debería dar automáticamente, al no estar de manera específica y tipificada en el contrato, entonces es un supuesto de responsabilidad civil extracontractual. Si quisiéramos tener mayor claridad y no tener ningún problema, ninguna preocupación, yo diría que sí, ¿no? Si estoy pensando en un contrato, yo preferiría pactar la previsibilidad de los daños desde el contrato. Pues sí, pero no necesariamente va a ocurrir en esos casos. Y no por eso, no porque no se pacte, no deja de ser contractual. O no necesariamente deja de ser contractual. Ok, doctores, muchísimas gracias por sus consultas o preguntas. Estamos en el tiempo ya ajustados. Sí, De correcto. todas maneras, les he dejado mis redes sociales para cualquier consulta, para poder seguir profundizando en esta temática que de todas maneras es problemática, nos genera críticas y reflexiones en torno a esta materia. Le agradezco muchísimo al Ministerio de Justicia y al Centro de Estudios por su gentil invitación. Muchísimas gracias a todos. Y no, al contrario, nosotros expresamos en nombre del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos las gracias a Lucero Ramírez por esta brillante conferencia y lo que demuestra pues por la cantidad de preguntas que ha despertado gran interés, digamos, el tema, ¿no? Es un tema muy interesante y creo que de repente podríamos seguir analizando este tema en unas siguientes conferencias. Entonces, sin más, agradecer nuevamente a Lucero Ramírez, a los más de 1000 participantes que nos han acompañado esta mañana
Y bueno, invitarlos también a la conferencia de la tarde, que es nuestra segunda del lunes universitario. Entonces, sin más, muchas gracias a todos. Hasta la próxima oportunidad.